Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hoy en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad, hablaremos precisamente sobre esta cartilla de los derechos humanos de las mujeres, la reforma que se está proponiendo ya a la ley orgánica para crear la Secretaría de las Mujeres y, por supuesto, este proceso electoral en los Estados Unidos, donde Kamala Harris está compitiendo de manera muy importante frente a Trump. Así que los invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y SoundCloud, así que les dejo con este episodio. Estamos acompañadas como cada lunes aquí en CIMAC Radio, en esta mirada que estamos haciendo ahora precisamente sobre pues este nuevo gobierno y su forma de gobernar, más bien de esta nueva etapa. Y como siempre, pues aquí estoy en este espacio. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y me da muchísimo gusto que esté pues aquí con nosotras Angélica de la Peña, Marta Tagle y Alma Margarita Oseguera Rodríguez. Bienvenidas las tres, ¿cómo están? Buen lunes. Lunes, muy buenos días. Encantada de estar con ustedes. Traemos ahí Alma con un poquito de problemas de salud, pero está aquí con nosotros y agradecemos que esté como siempre. Y bueno, déjeme recordarle a la audiencia los números de cabina 556060, 5571, nos puede hacer llegar mensajes de voz, de texto. Haga de este programa también un programa en el cual la voz de las mujeres pues se pueda escuchar de manera amplia, y recordarles también que nos pueden seguir a través de Facebook de CIMAC Noticias, y nos pueden seguir a través de las distintas redes sociales de CIMAC Noticias, ya sea en X, antes Twitter, y Facebook. Bueno, le invitamos también a escuchar la retransmisión que se hace todos los jueves a las 11 de la mañana en esa radio, en el 97.3 de FM, y a través de las distintas, pues, emisoras amigas que están haciendo también un enlace con nosotros. Y pues empezamos, mi querida Marta Tagle. Sabemos ya, el martes pasado hubo una primera reunión con diferentes expertas, feministas, académicas. No sé si alguna de las que hoy formamos parte de esta mesa fueron convocadas para analizar los temas que tendría que traer esta cartilla de los derechos de las mujeres. El día de mañana, entiendo, será la segunda reunión que se estará llevando a cabo también con otras académicas, con otras feministas, con distintas organizaciones, porque hablando con Carla Michel, ella señalaba que lo que buscan es hacer un proceso participativo. Y esto es algo de lo que tú en el primer programa señalabas, precisamente, de la falta de convocatoria, de diálogo que no estaba existiendo en la construcción de esta política de igualdad que ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum, y que seguimos en espera de saber cómo, cuándo y a qué hora se estaría creando. Entonces me parece que es muy importante estas primeras acercamientos, que hay que decirlo, no vienen directamente de la presidenta, sino de este colectivo que encomendaron para hacer la cartilla de los derechos de las mujeres. Marta, tú la conoces, sabes, has participado, ¿qué hay ahí? No estoy siendo convocada. Sé que sí convocaron a, pues, por lo menos un centenar de mujeres que participan en diferentes organizaciones de la sociedad civil, que participaron tanto de manera remota como de manera presencial en esta primera reunión, que, como tú bien dices, el objetivo es hacer la cartilla de las mujeres. Sin embargo, justo tengo conocimiento de que en esta reunión, donde se les hicieron una serie de preguntas detonadoras sobre los contenidos que debería de tener esta cartilla, sí hubo, digamos, por parte de las organizaciones participantes, pues el primer cuestionamiento de para qué es la cartilla, o sea, cuál es el objetivo como tal de la cartilla, antes de empezar a hablar de qué contenidos debería tener. Y pues creo que eso es un tema fundamental.
saber para qué quieres una cartilla de esta naturaleza, porque recordemos que al inicio del presidente López Obrador también hizo su cartilla moral, ¿no? Y que además muchas nos opusimos porque, pues, obvio, era una concepción total y absolutamente conservadora, ¿no? Casi con un papel ahí de las mujeres, total y absolutamente ligado a la familia y cosas de ese tipo. Entonces, la cartilla de las mujeres no sabemos exactamente hacia dónde va y me parece que las participantes se siguen quedando con la duda de para qué va a ser esta cartilla de los derechos de las mujeres. En segundo lugar, hicieron un llamado a no sentirse usadas, es decir, a que no ellas sean parte de legitimar un proceso en el cual al final digan, ya vieron, sacamos esta cartilla y está ampliamente acompañada por organizaciones. Y después ya formalmente entraron a la discusión de las preguntas detonadoras que particularmente estas 4 mujeres que fueron convocadas por la Secretaría de las Mujeres organizaron este diálogo. Yo lo que quisiera decir al respecto primero es que por lo menos hay que reconocer que a diferencia del sexenio anterior, que no había ni la más mínima intención, pero ni la más mínima intención, al contrario, de trabajar con organizaciones de la sociedad civil, es ya un buen síntoma, ¿no? O sea, si bien, como tú dices, fueron las 4 compañeras que están participando en este proceso quienes decidieron hacer un proceso participativo, desde un principio ver a representantes de la sociedad civil en una de las conferencias de la presidenta fue un buen síntoma. Hacia dónde vaya a llegar el proceso es lo que no sabemos, pero por lo pronto, y hasta acá quedaría con mi comentario, me parece que es una buena señal que se intente al menos escuchar a lo que opina la sociedad civil organizada y de los temas que deberían de incluirse en esta cartilla. Pues has tocado temas fundamentales, el objetivo es trascendente. Si no tienes un horizonte claro, ¿cómo construyes el camino, Angélica de la Peña? Sí, no puedo abrir mi pantalla. A ver, si ustedes dicen que ustedes lo tienen que hacer. Eso, ya. Perfecto, hola. Pues coincido con Marta, querida Lucía. Yo no he sido convocada, por supuesto, ni creo que me vayan a convocar, porque pues, es muy pública mi posición, a menos de que efectivamente, como dice también Marta, y coincido con ella, pues tome en cuenta las preocupaciones legítimas que tenemos muchísimas mujeres que hemos trabajado desde diferentes espacios, desde diferentes organizaciones para el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres de todas las condiciones y de todas las edades. Sí, también coincido con Marta en el señalamiento de que a diferencia de hace 6 años, pues la presidenta Sheinbaum constituye una Secretaría de las Mujeres y ha dado su anuencia para que se apruebe la Constitución con integración de varios preceptos importantes que lo acaban de hacer. Fuimos convocadas nosotras a una reunión con las legisladoras desde Mujeres en Plural y fue muy interesante esta reunión porque hicimos algunas propuestas que tomaron en cuenta en ese dictamen. Eso me parece muy bien, integrar la categoría sexo, integrar la definición correcta de cuando se refiere a la violencia contra las mujeres, especificar que es contra las mujeres, que fueron algunas de las propuestas, me parecen sustantivas que se hicieron en esta reunión, y las legisladoras tuvieron una actitud empeñosa de seguir trabajando con nosotras, pero eso es en el ámbito del parlamentario. Ahora, ¿cómo va a actuar la presidenta? Pues lo veremos, sobre todo ahora que se defina si va a restituir el anexo 13 del presupuesto de egresos de la Federación, que también recordemos fue un gran acuerdo nacional de todas las organizaciones y parlamentarias para constituir este anexo que integrara todas las acciones y políticas públicas dirigidas a promover, garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, desde el manejo presupuestal, desde el financiamiento del Estado, para que eso fuera posible. Entonces veremos, yo estoy muy preocupada, lo he seguido diciendo, porque no veo una buena actitud a buscar los consensos. Hoy acaba de salir publicado un pronunciamiento de diferentes organizaciones feministas, de mujeres preocupadas, haciendo un llamamiento a la presidenta
Claudia Sheinbaum y a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, donde les plantean a las dos como mujeres, recordando toda esta lucha de las mujeres para buscar consensos, y están llamando: siéntense y encuentren, trabajen por soluciones, porque las mujeres construimos soluciones, dicen. Pues la verdad es que hoy la escuchaba a la presidenta Sheinbaum en la mañana, y no hay oídos abiertos a una situación que me parece que es fundamental, esencial. Es ni más ni menos, y con eso termino, queridas, recordar que nuestra Constitución, en su título segundo, respecto a la definición de las formas de gobierno que garantizan a nuestro país, no se están cumpliendo, porque no pueden hablar a nombre del pueblo. Ahí la Constitución dice: la esencia de la gobernabilidad reside en el pueblo. Pero además nos plantea la forma de gobierno, después de definir esta república como tal, que tiene que haber un equilibrio entre tres poderes que no se están cumpliendo. Al contrario, se está avasallando al único poder que nos quedaba, que es el Poder Judicial, y nosotros... ¿Qué es parte? Y es parte... Así es, y es parte de la discusión que tendremos que dar en este programa como sociedad. Vamos a ir un corte de estación, no se vaya, regresamos aquí en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Volvemos. El apoyo a jefas de familia, la beca Rita Cetina Gutiérrez para la educación básica. La presidenta, Claudia Sheinbaum, presentó el 4 de octubre de 2024 la beca Rita Cetina Gutiérrez, un apoyo dirigido a estudiantes de nivel básico para aliviar la carga económica de familias en situación de pobreza, especialmente aquellas encabezadas por madres de familia. Este programa se enfoca en proporcionar asistencia económica a las familias que tienen más de un hijo, con el objetivo de garantizar su acceso a la educación. Esta beca es parte de las estrategias de bienestar promovidas por el gobierno federal para apoyar a los sectores más vulnerables. Por su parte, el secretario de Educación, Mario Delgado, explicó que esta beca surge como una extensión de los apoyos previamente existentes, como la beca Benito Juárez, que beneficia a millones de estudiantes de educación básica. Sin embargo, se identificó que muchas familias, sobre todo las encabezadas por madres, enfrentan mayores desafíos económicos al tener varios hijos en casa, por lo que el nuevo programa busca ampliar el alcance y monto de las ayudas. A diferencia de la beca Benito Juárez, que brinda un monto fijo por familia, la beca Rita Cetina Gutiérrez incluye un bono adicional por cada hijo o hija en la familia, sumándose a la cantidad base de 1,900 pesos. Este apoyo extra será de 700 pesos por cada niño o niña, lo que aliviará los gastos extras que enfrentan las madres de familia, quienes representan una creciente proporción de los hogares mexicanos, ya que 3 de cada 10 mujeres se declararon jefas de familia en 2023. La implementación del programa iniciará en 2025, beneficiando primero a estudiantes de secundaria y se planea que gradualmente se extienda a estudiantes de primaria y preescolar. Este programa busca impactar a 21.4 millones de estudiantes a nivel nacional, asegurando que ningún niño o niña se quede sin apoyo para continuar con sus estudios. Las madres de familia podrán acceder a esta beca inscribiéndose en las visitas informativas que se realizarán en las secundarias públicas del país. Entre los requisitos destacan la presentación de acta de nacimiento, comprobante de estudios y una identificación oficial del padre, madre o tutor, entre otros documentos. La beca lleva el nombre de Rita Cetina Gutiérrez, en honor a su legado como educadora, pionera en la emancipación femenina en el siglo XIX. La presidenta Claudia Sheinbaum, al feminizar sus programas, busca visibilizar a figuras históricas que impulsaron la educación de las mujeres, un esfuerzo que Cetina encabezó en Yucatán a través de la creación de una escuela primaria para niñas de escasos recursos. La beca Rita Cetina Gutiérrez no solo representa un apoyo económico, sino que también busca promover un cambio cultural en la percepción de la educación y el rol de las mujeres en la sociedad. Al enfocar el programa en las familias encabezadas por madres, se reconoce y valida su esfuerzo en la crianza y educación de sus hijos. Entonces, lo que queremos es que todas las mujeres mexicanas tengan su cartilla, que digan, estos son mis derechos, y si no se cumplen, ¿a dónde tengo que dirigirme para que se puedan cumplir? Además de una red de mujeres que vamos a hacer para protegernos las mujeres en esto que llamamos cuidadoras de la patria.
¿Cómo vamos a redactar esta cartilla de mujeres? Pues les pedimos a las compañeras que son especialistas que nos ayuden a redactarla y queremos que pues este año quede establecida la redacción para que a partir del próximo año se estén repartiendo millones de cartillas de derechos de las mujeres a todas las mujeres mexicanas en todos los estados de la República, comunidades indígenas, en lenguas indígenas, que todos los derechos de todas las mujeres sean cumplidos en nuestro país. No sé quién quiera platicar sobre esto. Y bueno, ya estamos de regreso aquí. Esto fue lo que anunció precisamente Claudia Sheinbaum cuando lo dio a conocer, que parece precisamente cuando tú preguntas, Marta, cuál es el objetivo, pareciera ser que solamente es de difusión, de dar a conocer que las mujeres tenemos derechos. Y a mí me llama mucho la atención, Alma Margarita, esto que dice la presidenta, de una distribución masiva en las comunidades indígenas, en los idiomas naturales de cada una de estas comunidades. En este país hay más de 200, si mi memoria no me falla, culturas étnicas con sus propias variaciones de los idiomas. Entonces, yo no sé exactamente cómo se va a garantizar que efectivamente todas las mujeres indígenas puedan acceder a este conocimiento, cuando incluso en muchos idiomas no hay una escritura. Hay sonidos, pero no tienen una escritura. ¿Tú cómo ves esta parte, Alma? No sé si tú fuiste convocada, si sabes de esta reunión. Ya lo decía Marta Tagle en su momento, todavía no tenemos claro cuál es el objetivo. Escuchando a la presidenta cuando lo anunció, pareciera ser que es solamente un documento de difusión, para que digan que se hizo algo. Alma. Sí, muchas gracias. Encantada de estar aquí con todos ustedes. Primero, me parece que el objetivo que ella marca como para garantizar los derechos, o que el grupo que está haciendo la redacción para garantizar los derechos de las mujeres, pues una cartilla, lo sabemos muy bien nosotras, y estará de acuerdo la audiencia también, que una cartilla no va a garantizar ningunos derechos, mucho menos de las comunidades indígenas, porque pues si hay tantas traducciones que se tendrían que hacer más, aquellas, como bien señalas, no tienen posibilidad de traducirse a la escritura, pues tampoco va a ser accesible. Llama mucho la atención, nuevamente, que en las reformas constitucionales ni se mencionara a las fiscalías ni los ministerios públicos si les interesara garantizar los derechos de las mujeres, que permanentemente están siendo violentados, y que sabemos que estas dos entidades son fundamentales. Esta cartilla, si bien es cierto, como señala Marta, estoy de acuerdo con ella, que es fundamental que se esté haciendo, tampoco es suficiente. Tampoco es suficiente porque las políticas públicas, las feministas hemos aprendido a lo largo de décadas que requiere un trabajo, una investigación, una traducción de las realidades para ver cómo se convierten en acciones, estrategias de muchos grupos. Nosotras tres pertenecemos a grupos distintos y ninguna de las tres hemos sido convocadas. Sin embargo, coincidimos en algunos aspectos para mí fundamentales, y yo quiero señalar el que tiene que ver con mujeres. Y retomo, aunque no conozcamos todavía ninguna propuesta de cartilla, y se está diciendo que se va a abrir en general a los grupos, no se nos está convocando, y lo que tiene que ver con la categoría de sexo y mujer es fundamental. Nosotras, las feministas abolicionistas, hicimos llegar un documento, solamente una red nacional, pero somos más de una red nacional y cubrimos todo la República Mexicana, donde hicimos saber que estamos en contra del borrado de las mujeres. No quisiera que nos fuera a pasar, por ejemplo, que las cartillas para las mujeres incluyeran otros sectores que no son mujeres,
que son de otras comunidades que no pertenecen a las mujeres y que entonces en esta actitud de inclusivismo le fuera a suceder como se intentó con la Secretaría de Jalisco inicialmente, que después pues no se permitió, que se hizo la Secretaría de las Mujeres. Parece que estoy hablando de cosas distintas, pero no son cosas distintas. Si estamos hablando de una cartilla de los derechos de las mujeres, tenemos que especificar efectivamente. Si quiere hablar que se nos está convocando a todos los grupos, nuevamente estamos en la mejor disposición, los distintos grupos, para aportar, y no se nos está convocando. Y creo que ahí, Alma, y bueno, seguramente Marta, Angélica, tú misma sabrán, entiendo que el procedimiento que han decidido este grupo de compañeras, que son las que están encabezando la construcción de esta cartilla, tiene diferentes etapas, por lo que entiendo. Esta es una primera etapa que es presencial. Entiendo que habrá un cuestionario, con preguntas que se distribuirá de manera masiva para que todo el mundo pueda opinar. No sé exactamente cómo van a poder conciliar a veces temas que parece ser que no se pueden conciliar, pero bueno, esa es una gran tarea que ellas tendrán que hacer. Entiendo que el objetivo que también lo tienen claro, es encontrar las coincidencias para que sean esas coincidencias las que estén plasmadas en esta cartilla. Sin embargo, yo coincido con Marta, nos quedan estas dudas. Y a mí me llama mucho la atención que además la cartilla va ligada a esta red de mujeres cuidadoras de la patria. En el sexenio pasado, el Instituto Nacional de las Mujeres creó una red, recordarán, la red de mujeres pacificadoras o algo así se llamaba, que en algunos casos había la duda si realmente era para recuperar espacios públicos o era una red con bases y fines electorales. No sé muy bien cómo quedó porque hay muy poca información. Exacto, Mujeres por la Paz, Marta. Hay muy poca información de quiénes son, cómo actúan, con qué financiamiento, qué objetivos han alcanzado, etcétera. Y ahora estas cuidadoras de la patria, como las ha llamado la presidenta, no sé si son la versión de esta red de Mujeres por la Paz. Están ligadas, cómo van a operar, con qué fines. Eso me parece también que es parte de lo que no está clarificado, mi querida Marta Tagle. Sí, yo sin embargo, ojalá tenga un buen fin esta cartilla, porque yo creo que lo que comentaba Margarita de efectivamente, o sea, el que conozcas tus derechos va aunado o va de la mano a que puedas exigirlos y garantizarlos. O sea, por parte de la ciudadanía que te sepas poseedora de derechos que puedes exigir, me parece algo muy importante. Entonces yo por eso creo que ojalá con la participación de la sociedad civil organizada, la que convocaron, con quienes están coordinando este proceso de la elaboración de la cartilla, puedan proponer un mecanismo que efectivamente nos lleve a que la gran cantidad de las mujeres se reconozcan en esos derechos, porque efectivamente, y seguramente a muchos de ustedes les pase, pero yo tengo una mamá adulta mayor que a menudo hablan y los apoyos de López Obrador, ¿no? Cuando se refieren a la pensión. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque a pesar de que se ha dicho que ya está en la Constitución y que la pensión de adultos mayores fue aprobada en ese momento por todos los partidos que están representados en la Cámara, incluidos de oposición, en el día a día la gente no se reconoce como poseedora de derechos. Crees que el gobierno te lo está dando por buena onda, y no es así. Y entonces yo creo que sí es bien importante que una cartilla así tenga un buen fin y que las mujeres se sepan poseedoras de derechos. Y por el otro lado, que no solamente se haga una cartilla, que sea un documento, e incluso se hagan estas reformas constitucionales de las que hablaba Angélica, como el tema de la igualdad sustantiva, que quede solamente a nivel enunciativo, sino que realmente haya un compromiso de este gobierno para garantizar esos derechos. O sea, digo, porque es muy fácil no tan fácil, pero poner en la Constitución igualdad sustantiva, hacer quizás este documento y cartilla, pero
detrás la acción del gobierno debe estar toda sincronizada para que realmente pues estés garantizando los derechos de las mujeres a tener oportunidades, trabajo, combatir la brecha salarial, las violencias, etcétera. Entonces, para eso se requiere una actuación del gobierno que pues veremos de entrada cuando llegue el paquete económico. A ver, una cosa es sabernos sujetas de derecho y otra es tener condiciones para ejercer estos derechos. Digo, todas aquí y muchas seguramente de nuestras radioescuchas se reconocen sujetas de derecho, pero no así tenemos las condiciones. O sea, yo solo me imagino, porque hemos acompañado desde CIMAC a diferentes colegas periodistas, por ejemplo, mujeres que viven violencia por su trabajo periodístico, y es muy difícil iniciar la denuncia, o sea, el contexto en el cual te mueves, aun cuando sepas que tienes tu derecho para la denuncia, no se transforma con el simple hecho de saber que tenemos derechos. Sí es muy importante, pero creo que hay que dar un segundo paso, que es garantizar efectivamente las condiciones para que las mujeres podamos ejercer estos derechos a lo largo de nuestra existencia en este mundo terrenal, Angélica de la Peña. Pues mira, querida Lucía, yo estoy totalmente de acuerdo, y el ejemplo que tú pones es emblemáticamente que constata, es emblemático porque constata una realidad de lo concreto, más allá de los dichos. En la Constitución hay leyes secundarias, hay una serie de recomendaciones para proteger, por ejemplo, a las periodistas. Este derecho ahí está, pero ¿por qué no se garantiza? Y puedo poner otros casos de mujeres que buscan a sus hijos, que han desaparecido de manera forzosa. O pongo otro ejemplo. ¿A poco no sabemos desde hace mucho que las niñas indígenas no pueden, no se debe, es delito que las casen o que las den a una unión libre con una persona a partir del trueque de mercancía? Eso está desde la Constitución, eso está en las leyes, lo hemos insistido, y ahora va a quedar en la cartilla. Exacto. En distintas lenguas, ¿no? Angélica, déjame que te interrumpa porque tenemos que cerrar este corte y regresamos. Recuerden, vamos, tenemos plazos que cerrar, pero regresamos contigo para seguir hablando del tema, no se vayan. Y ya estamos de regreso. Recuerden nuestros teléfono de contacto 55 60 60 55 71. También nos puede encontrar a través de las distintas redes sociales de CIMAC Noticias. Haga llegar sus comentarios precisamente de lo que hemos estado hablando y de los temas que a ustedes les interesa también que podamos abordar en esta mesa. Recordarles también que todos los jueves a las 11 de la mañana en esa radio, en el 97.3 de FM, puede escuchar la retransmisión de esta mesa política precisamente. Angélica, ya lo decías, no es sencillo, no es fácil, pero es parte de lo que hay que generar, es esta condiciones que tiene que construir también el Estado mexicano para que las mujeres no solo conozcan sus derechos, sino los ejerzan realmente. Pues sí, porque decirlo, plantearlo, escribirlo, pregonarlo, no es más que pura demagogia. Y yo creo que nosotras estamos cansadas a estas alturas de nuestras vidas de la demagogia que hemos encontrado en todos los gobiernos, por cierto, de todos los colores, ¿eh? Yo creo que hay que decirlo de manera muy clara, porque seguimos viendo en los datos, querida Lucía, tú lo manejas muy bien como periodista desde CIMAC. ¿Cómo están los datos de las agresiones, violaciones a los derechos humanos de las mujeres estén donde estén, de las niñas estén donde estén? Y los datos no son buenos, cada vez son peores. ¿Qué quiere decir esto? Insisto mucho en que del texto se pase a la acción. Si no hay presupuestos para programas y para las acciones gubernamentales que garanticen todos esos preceptos que van a quedar en esa cartilla, es pura demagogia. Si no hay condiciones para que se aterricen efectivamente, nos quedamos con el conocimiento de cuáles son nuestros derechos, pero no con las condiciones para ejercerlos, Alma Margarita. Sí, lo que coincido con lo que dicen ambas, y también surge la incógnita. O sea, sí se preocupa mucho por la información sobre los derechos de las mujeres, pero ¿qué pasa con todo lo que tiene que ver con la prevención, atención y erradicación de la violencia para poder avanzar en la igualdad sustantiva? Y me refiero a todas las resistencias culturales que hay en las autoridades, pero también en la cotidianidad, cómo avanzar
en seguir enfrentando el patriarcado que está por todos lados y que se habla poco de la violencia institucional, de la violencia simbólica, la violencia sexual. O sea, si sabemos que cada 20 minutos hay violación, se abre un expediente de violación, y eso es de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2023. O sea, si eso es así, ¿cómo es posible que todavía no tengamos esta otra parte que le dé el balance? Sí, efectivamente, el proceso que tenemos que generar para garantizar que las mujeres conozcamos los derechos y los ejerzamos y no quede en la demagogia, pero también para enfrentar toda esa violencia patriarcal, institucionalizada, misoginia, que está ahí, intocable, impronunciable, casi invisible. Entonces, eso es preocupante porque estamos hablando de que estamos en un gobierno que tiene toda la intención, hace muchas propuestas, incluye temas que no fueron considerados en el sexenio pasado. Sin embargo, lo que hemos señalado las feministas, y yo creo que las que estamos aquí todas lo hemos señalado, la resistencia cultural es algo tremendamente fuerte y no lo veo. ¿Dónde está? Esas son parte, creo, de las incógnitas que tendremos que ir despejando. Veremos qué pasa el día de mañana con esta nueva reunión. Y creo que en esa lógica hay un tema que está relacionado, que es precisamente esta modificación que ha mandado ya la presidenta para la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Marta, tú lo colocabas en el programa pasado, y uno de los temas que viene es precisamente la creación de la Secretaría de las Mujeres, porque yo insisto que hablar de la Secretaría o hablar de la secretaria sin que exista la institución es un peligro de crear una imagen falsa, porque hoy lo que existe es el Instituto Nacional de las Mujeres y no existe la Secretaría de las Mujeres como tal. Por lo tanto, no podemos hablar de una secretaria, aunque se le presente. Lo será, lo asumirá cuando exista este instituto. Y no sabemos, exista la Secretaría. Y no sabemos, Marta, exactamente cuáles son las funciones. No sé si tú ya has podido ver cuál es el perfil que se está creando precisamente con esta Secretaría de las Mujeres. Sí, sí pude leer la iniciativa porque ya mandó la presidenta la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por la cual crea la Secretaría de las Mujeres, la Agencia de Innovación, y hace una serie de modificaciones a las demás secretarías, entre ellas pues con el ánimo de fusionar funciones que hoy en día están particularmente realizando órganos autónomos, particularmente en materia de transparencia, fiscalización, Contraloría Interna, se las dan a otras secretarías porque, pues como ustedes saben, hay la intención de desaparecer estos órganos autónomos y esas funciones se las dan a otras secretarías. Pero en el caso de la Secretaría de las Mujeres, por lo menos en el papel es una secretaría con amplias funciones. De entrada, obviamente le toca todo el tema de la política de igualdad, pero también el de violencia. Se puede creer que está con el ánimo, además, de que desaparezca formalmente CONAVIM. No estaba en la ley orgánica, entonces esto podría suceder, y la Secretaría de las Mujeres estaría haciendo cargo de todos los temas de la violencia contra las mujeres. Y también algo que, por ejemplo, sí me sorprendió, porque en la campaña y en el primer discurso de la presidenta electa, cuando era electa, mencionó que el tema de cuidados iba a ir al DIF, y no. Ahora le da la tarea a la Secretaría de las Mujeres de consolidar, así dice, el sistema de cuidados, ¿no? Y entonces va a estar también en la cancha de la Secretaría de las Mujeres el sistema de cuidados.
a mí como feminista me hubiera encantado que eso estuviera hasta arribota, ¿no? Hasta la presidencia de la República, porque el cuidado, si bien busca que el sistema de cuidados descargue, reduzca, redistribuya las responsabilidades de cuidados que recaen exclusivamente en las mujeres, no es algo que tiene que ver solamente con las mujeres, sino cómo se involucra el Estado y la sociedad en los cuidados, y por eso es muy importante el que estuviera en el más alto nivel de las decisiones públicas. Pero bueno, hasta ahorita se le está dejando a la Secretaría. También algo que, por ejemplo, tenía el Instituto de las Mujeres y que nos preocupaba, y que digo, habrá que ver qué tanto lo puede realizar, le dice desde esta reforma a la ley orgánica que desde la Secretaría se tendrán que articular con las otras secretarías para el tema de la política de igualdad que sea transversal. O sea, porque recordemos que el Instituto de las Mujeres será un órgano rector de la política de igualdad, y nos preocupaba que al hacer la secretaría se hiciera ahí una especie de secretaría de bienestar de las mujeres, y que no necesariamente buscara transversalizar la perspectiva de género y de igualdad en todo el gobierno. Por lo menos a nivel de la parte que viene en la iniciativa, sí le da esta atribución. Habrá que ver en los hechos que se convierte, y yo vuelvo a insistir con mi tema de siempre, y que tanto recurso le ponen, porque todas las funciones se ven muy bonitas, pero si eso no se ve reflejado en subsecretarías y en recursos que pueda ejercer esta secretaría, va a ser muy difícil. Y lo veremos muy pronto. El paquete ya llega este viernes, el paquete económico, y esta reforma de la ley orgánica, pues también seguramente la aprobará muy pronto, porque como tú también comentas, no hay secretaría mientras no haya reforma a la ley, y tampoco le pueden asignar formalmente presupuesto a esta secretaría mientras no se apruebe esta reforma. Entonces yo espero que seguramente se aprobará muy rápido esta reforma para que puedan también ya crear formalmente la secretaría. Pues 3 minutos, Angélica, para que podamos ir cerrando con estos temas. Hay sin duda, cómo ligar todas las reformas constitucionales que ya están aprobadas, que tienen que ver con la igualdad sustantiva, el reconocimiento a una vida libre de violencia, y esta nueva secretaría que, por lo que nos está compartiendo Marta, tendría que ser la vigilante y asegurar precisamente esa rectoría del Estado. Sí. La diferencia del Instituto Nacional de las Mujeres a la Secretaría es que ciertamente el instituto era normativo, pero la Secretaría ya en el marco de un gabinete tiene funciones de autoridad. El que plantee que haya una transversalidad de las políticas desde una Secretaría en el marco y estando en el mismo piso de las demás secretarías, me parece que es un reto interesante. Vamos a ver cómo lo plantea, cómo lo concreta, pero todo tiene que ver con la voluntad de la presidenta, la verdad. Entonces, yo esperaría que ciertamente, insisto, la parte presupuestal es importante, se necesita reivindicar el anexo 13, no poner allí otro tipo de recursos o programas que no tienen que ver con los derechos de las mujeres, porque ese no fue el objeto de creación del anexo 13, porque allí es donde se va a concretar en realidad, en lo concreto, de manera objetiva, si hay un compromiso o no para modificar la forma como los gobiernos hoy han estado planteando con nombramientos que no tienen ninguna trascendencia. Lo vemos en todos los estados. No encuentro una sola secretaría o instituto de las mujeres a nivel estatal que tenga esa influencia desde la concepción de lo que hemos planteado, y que ahora sí, yo reconozco, está en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y en la propia ley que crea a la Secretaría de las Mujeres, preceptos importantes que esperemos se apliquen. Yo creo que hay que echarle todas las porras para que ciertamente tenga éxito esta secretaría. Una pregunta súper rapidísima para ustedes dos, Marta, Angélica, que han sido legisladoras. ¿El anexo 3, independientemente de la secretaría, puede existir? Sí, claro. No son incompatibles. No. O sea, no podemos pensar que si se crea la secretaría desaparezca el anexo 13. No, son dos cosas distintas. La secretaría en el ámbito ejecutivo, el presupuesto de egresos está en el ámbito de los recursos que apoyan los programas del gobierno. Son dos cosas que se complementan. Es importante tener claro. Vamos a un corte de estación y regresamos.
El liderazgo femenino y la transformación social en Colima, Indira Vizcaíno. En 2021, Indira Vizcaíno Silva se convirtió en la segunda mujer en ganar la gubernatura de Colima, rompiendo con más de 90 años de gobiernos priistas en la entidad. La primera mujer en ocupar este cargo fue Griselda Álvarez Ponce de León, quien hizo historia al convertirse en la primera gobernadora de Colima en 1979, destacándose por su lucha por la igualdad de género y por sentar las bases de un liderazgo femenino en el estado. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020, Colima contaba con una población de 731.391 habitantes, de los cuales el 50.7% son mujeres, aunque la participación económica femenina es menor que la masculina, con un 54.3% de mujeres económicamente activas frente al 76.7% de los hombres. Se han observado mejoras en indicadores como la reducción de la tasa de analfabetismo al 3.4% y un incremento en el promedio de escolaridad a 10 años. Desde su campaña, Indira Vizcaíno se comprometió a fortalecer la igualdad de género en Colima, buscando mejorar la calidad de vida de las mujeres a través de programas que promuevan su participación social y económica. Uno de sus compromisos principales fue garantizar el acceso a la educación, la salud y la justicia para las mujeres, así como la implementación de políticas públicas que disminuyan la brecha de desigualdad. No obstante, el Estado enfrenta importantes desafíos, como la inseguridad, la falta de infraestructura en algunas regiones y la necesidad de mejorar los servicios de salud y educación. También existen retos en el ámbito económico, ya que Colima es una entidad con alta dependencia del comercio portuario, lo que genera desequilibrios en el desarrollo de otras actividades productivas. Para hacer frente a estos problemas, la administración de Indira Vizcaíno ha implementado programas sociales significativos, como Colibecas, que ofrece apoyo educativo con la entrega de computadoras, útiles y uniformes a estudiantes. En el área de salud, el programa Operación Salud Colima ha rehabilitado centros de salud y mejorado el suministro de medicamentos, beneficiando a miles de colimenses. Además, se han impulsado obras de infraestructura para mejorar la movilidad y el desarrollo urbano, con inversiones millonarias en proyectos como la ampliación de la autopista Armeria-Manzanillo y la creación de un centro de justicia para las mujeres. Estos esfuerzos buscan sentar las bases para una transformación integral del Estado, centrada en el bienestar social y económico de la población, con un enfoque especial en la igualdad de género. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Y ya estamos de regreso aquí en esta mesa política. Recuerde, 55 60 60 55 71 son los números de cabina, donde también nos puede dejar mensajes, compartir sus comentarios. Bienvenidos siempre. Es muy importante que este espacio también podamos escuchar las voces de las mujeres, así que abra el micrófono también para ustedes. Mi querida Alma, tenemos todo esto encima, tenemos la cartilla, tenemos ya la propuesta de la reforma a la ley orgánica para crear la Secretaría de las Mujeres, tenemos ya el proceso con las organizaciones. ¿Qué esperas tú que salga de todo esto? Sí, y bueno, yo pensaría que sí nos convocaría, o sea, estamos abiertas, como hemos dicho, a que haya una convocatoria para poder aportar. Sin embargo, de todas maneras, hemos visto que en la anterior administración no se contempló programas que ya existen, que también deben implementarse, como es el programa de cultura institucional, el programa de igualdad sustantiva, y por eso es tan importante la mención que hacen tanto Marta como Angélica, la insistencia, y que me sumo, sobre el presupuesto del anexo 13, que no pierda el origen de su razón. Y en estos programas, ahí vemos que efectivamente al interior de las empresas públicas y privadas tendría que estarse generando una serie de mecanismos, desde los protocolos, desde la corresponsabilidad en la casa y en el trabajo, desde el lenguaje, desde el poder garantizar que las políticas públicas y los salarios y los ascensos, las acciones afirmativas, tuviera presente permanentemente la igualdad sustantiva. Es decir, poder tener este andamiaje de una serie de propuestas que ya están sobre la mesa, así como existe la ley de acceso y hay que hacerla
que efectivamente funcione, también tenemos otros programas que ahí están y no se han aplicado como debe de ser. Por eso mencionaba antes lo de las resistencias, y esas resistencias están en el sector público y privado, y empezando, incluyendo también a los partidos políticos que muchas veces dicen, sí, ya tenemos protocolos, pero los tienen guardados en el escritorio y no los aplican. Entonces, pienso que es fundamental se pueda retomar lo que ya existe, hacerlo funcionar y verificar cómo se está reestructurando lo que se vaya a modificar a través de esta secretaría. Yo dije antes que en lo personal creía que debería existir tanto el instituto como la secretaría. Angélica ya dio algunos argumentos por qué le parecía que la secretaría era importante. Argumentó también lo de, digamos, la posibilidad de poder tener no solamente un presupuesto mucho más amplio, sino la incidencia de colaboración interinstitucional. Sin embargo, también a través del instituto suponía que tendría que poder hacerlo a través de la transversalidad de la perspectiva de género, porque eso es lo que hace la transversalidad de la perspectiva de género, que cada una de las instituciones garantice la igualdad sustantiva, garantice la prevención, la prevención y la erradicación de la violencia y los mecanismos, etcétera, etcétera. Eso lo garantizar. Yo esperaría que efectivamente veamos cuáles sí van a ser los mecanismos que ahora van a funcionar. Gracias. Vamos a esperar, todavía estamos viendo, esto es, yo te diría, Marta, esto es como el diseño arquitectónico cuando tú vas a hacer una casa o cuando vas a construir algo. Todavía no sabemos realmente cómo va a funcionar, si las llaves sí van a tener el agua que necesita, si los drenajes van a ser suficientes, si no se va a colapsar el drenaje, etcétera, etcétera, que son parte de las vidas institucionales, pero me parece que estamos teniendo enfrente una reforma que va a cambiar también la estructura gubernamental con la que hasta hoy hemos convivido las y los mexicanos. Sí, bueno, hay que reconocer que siempre al principio de cada administración lo primero que hace la persona todavía electa es mandar una iniciativa de reforma a la ley orgánica, porque digamos que el modelo de su administración ahí se ve, ¿no? Y creo que pues en el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, por tanto tema tan difícil que se está hoy realizando, ¿no? Estas reformas constitucionales en materia de poder judicial y todo lo que está sucediendo, le han dado muy poco espacio a que se concretaran estas iniciativas, tanto las reformas constitucionales en materia de igualdad sustantiva como estas a la ley orgánica de la administración pública, y también eso ha tenido muy poco impacto. Por eso me parece bueno que nosotros lo estemos hablando aquí, que estemos analizando lo que va a suceder con ello, porque no ha estado en el centro de la discusión. Y también, como tú bien dices, habla de un cambio estructural de la administración, y que en este caso pues está de por medio cómo se van a garantizar los derechos de las mujeres. Yo hasta ahorita lo que daría ahora sí que es el beneficio de la duda, hasta ver que, o sea, realmente queremos que este tipo de cosas terminen saliendo bien, porque tenemos años y años luchando por una política de igualdad, por superar las violencias que enfrentan las mujeres, por cambiar realmente de manera sustancial el tema de los cuidados, que todavía limita el que las mujeres podamos participar directamente en muchas cosas. Entonces creo que esta apuesta puede ser buena, habrá que verlo. Ahorita el beneficio de la duda, esperamos que salga muy bien, porque ahora sí necesitamos que se atienda este tema que las mujeres han venido enfrentando durante muchos años. Y bueno, tenemos una elección mañana muy importante en Estados Unidos. Sabremos quién finalmente quedará, Kamala o Trump. ¿Tú cómo miras este panorama, mi querida Marta? Hay casi empate técnico en algunas de las encuestas entre estos dos, pero la llegada, en dado caso, de Kamala sería también un cambio geopolítico de hacia dónde vamos. Estamos viendo que Kamala está colocando como en el centro precisamente de su campaña los derechos humanos de las mujeres. Es decir, el norte está cambiando
o puede que cambie. Ojalá, mañana va a ser un martes muy decisivo para las vidas de nuestros países, ¿no? Porque también mañana estará una discusión importante en la Corte y lo que sucederá en Estados Unidos. Ojalá efectivamente se pueda dar una posición como la de Kamala Harris, porque efectivamente ha puesto en el centro los derechos de las mujeres. Recordemos que con Trump hubo retrocesos importantes en esta materia y pues él de entrada es un hombre macho, misógino y todo lo demás, y entonces desde esa posición sin duda genera mucho daño. Estaremos muy a la expectativa de lo que vaya a suceder. Desafortunadamente todavía en nuestras sociedades hay mucho conservadurismo y por eso es que también vemos la fuerza que está teniendo Trump, pero pues ahora sí que va a ser un martes decisivo para la vida de toda América del Norte. Absolutamente. Angélica de la Peña, Kamala Harris, primera fiscal de distrito que fuera de raza negra, primera mujer fiscal general de California, primera india estadounidense en llegar al Senado de Estados Unidos y primera vicepresidenta. O sea, une muchas primeras ocasiones Kamala Harris y esperemos tal vez primera presidenta de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, bueno, fíjense que yo he estado analizando mucho todos sus discursos y noto una diferencia, por ejemplo, con Hillary Clinton. Hillary sí estaba más sustentada su campaña en que voy a ser la primera presidenta mujer de Estados Unidos. Kamala no. Kamala dice, a ver, voy a ser presidenta de todos y de todas, o sea, de todos, no, yo creo que en la estrategia de campaña eso no queda como si lo tenía Hillary. Esa es la diferencia que yo noto. Pero hay otras dos diferencias que me parece que es importante mencionar. En el caso de Kamala, sí está más ligada, como lo hizo Obama, a refrendar el Acuerdo de París. Es decir, Trump ha dicho, nos vamos a salir, no tenemos nada que hacer ahí, porque él sí sustenta toda su economía, el progreso de su economía, en seguir utilizando, seguir apoyando a estas empresas que todavía siguen construyendo vehículos, por ejemplo, en donde no hay híbridos o no utilizan energías eléctricas, incluso su actitud de cerrar totalmente y castigar a todos los países que tienen empresas chinas que fundamentalmente están construyendo vehículos con energías eléctricas. Ese es otro asunto que yo veo diferente con Trump respecto de Kamala. Y por supuesto, el tema que nos preocupa, Kamala ya está abierta a que se discuta de manera libre el que las mujeres puedan recurrir a la interrupción legal de un embarazo, que sabemos este tema es totalmente uno de los temas centrales del conservadurismo de Trump. Me parece que esos serían los ejes importantes. Ahora, en el otro nos va a ir igual, gane una o gane el otro, que es el asunto migratorio. México sigue siendo un tercer país seguro sin haber pasado este tema por la revisión y aprobación del Senado de la República. Y eso está desde con Obama. No es que tengamos una diferencia entre el Partido Demócrata o el Partido Republicano, porque finalmente, y con eso termino, Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses. Esa es la norma. Así es. Mi querida Alma, vamos cerrando contigo. Bueno, a mí me parece que ella está en un escenario muy antagónico también y polarizado. Parece que en el mundo entero estamos así. Por ser mujer, por raza. O sea, hay una posición muy antagónica en Estados Unidos, no hay una posición, digamos, favorable. Sin embargo, tampoco Trump se ve que vaya a ser el electo. Lo peligroso es que mucha gente piensa que pueden haber situaciones muy, muy complicadas si no fuera favorable. A mí me parece que ella sí puede ser la primera presidenta, sí coincido con los pronósticos que la señalan, y en sus campañas también me parece que ella sí fortalece a las instituciones democráticas con su discurso, a demandas específicas que hemos impulsado muchas feministas también, ¿no? Como el aborto, y que sabemos que no son las posiciones de Trump. Así que confío en que ella como demócrata pueda ganar, independientemente de que a nuestro país, demócrata o conservador, finalmente las políticas económicas
no son precisamente favorables, no importa cuál de los dos partidos esté, la ideología es la misma. Y el velo lo vamos a despejar mañana y seguramente será tema para esta mesa el próximo lunes, así que vamos a ir uniendo las piezas de este rompecabezas. Muchísimas gracias. Esto fue todo. Mi nombre es Lucía Lagunes Huerta y nos escuchamos en la próxima emisión. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.